a, a referirse fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con comunicación institucional. Como han tenido ya que revisar el módulo, ya están desarrollando muchas las tareas, cuando no las tienen finalizadas, quizás hagamos una introducción de en torno a unos 20 minutos máximo y a partir de ese momento, si les parece, podemos tratar de dar respuesta a sus inquietudes. Si les parece bien, pues seguimos este plan. Miren, normalmente la comunicación institucional es una actividad a la que no crean que se le da tanta importancia, porque una cosa son las palabras y otras cosas son los hechos. En muchas ocasiones, cuando una organización funciona deficientemente o la respuesta social ante su actividad es no del todo lo que se esperaba de ese cariño que nos puedan tener los usuarios de los servicios, solemos atribuir la responsabilidad a que hacemos las cosas bien, pero institucionalmente se comunican mal. La experiencia y los muchos estudios empíricos que ya tenemos a disposición nos dicen que casi siempre detrás de una atribución de responsabilidad a la comunicación lo que suele estar es un déficit de funcionamiento organizativo. Yo creo que por eso debemos empezar. Debemos empezar señalando que una organización pública en particular, comunica todo el tiempo. ¿Por qué? Porque recibimos estímulos, recibimos inputs de la actividad institucional constantemente en la relación entre empleados públicos y usuarios a través del sistema político, a través de los medios de comunicación. Es decir, constantemente vamos recibiendo insumos que nos van indicando cuál es, digamos, la posición de la organización en el aprecio ciudadano. De tal forma que construimos la reputación institucional a través de esos múltiples contactos. Les insisto, la relación individuo o ciudadano-organización, la relación institucional a través del sistema político, los mensajes de los medios de comunicación o incluso el conocimiento acumulado que solemos ya tener respecto al servicio público. Y esta sería la primera cuestión, que nos sirve para derribar un mito. Un servicio mal hecho no se salva con una buena campaña de comunicación. Es decir, por muy profesional que usted sea y por mucho que utilice las herramientas que tenemos a disposición para poder ofrecer conocimiento de lo que la organización es, lo que a usted le libra de una mala imagen es una organización que atiende adecuadamente a los servicios que debe atender y por lo tanto a los usuarios que tienen los problemas que usted atiende. Esa es la primera cuestión. Por eso les decía que debemos tratar de hablar y de derribar mitos a propósito del papel que le ofrecemos a la comunicación para resolver problemas perentorios. Cuando una organización tiene problemas perentorios, lo que debemos tratar de hacer es de resolver esos problemas perentorios. Por lo tanto, acreditarlos, identificarlos y trabajar sobre ellos para poder mejorar el rendimiento institucional. Y esa sería la primera cuestión que les querría señalar. Segundo mito, una buena campaña de comunicación nos sirve para resolver los problemas institucionales o adicionalmente. Yo les diría que más que para resolver los problemas institucionales, una cosa de la que siempre nos quejamos, para tratar de engañar, tapar, patinar, maquillar un funcionamiento deficiente. Un funcionamiento deficiente no se resuelve con una buena campaña de comunicación, no hay maquillaje que tape un mal funcionamiento de los servicios. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es en el rendimiento institucional, en la identificación de prioridades, en la relación de intercambio y los parámetros que deben incorporarse para mejorarla,
pero sobre todo y fundamentalmente en tratar de dar respuesta a los problemas, a las expectativas, a los deseos o preferencias que los ciudadanos tienen a propósito del servicio público. Y aquí una cuestión muy relevante. Fíjense que no hay mejor agente de comunicación de un servicio público que un empleado público satisfecho. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hacer trabajo en la organización y que se convierte el sistema de recursos humanos en uno de los aspectos clave del rendimiento institucional y de impacto en la percepción ciudadana sobre los servicios públicos. Esa sería la lógica principal que tendríamos que tener en la cabeza. Otra cuestión que a mí particularmente me resulta de gran interés y que si quieren podemos debatir, ¿no? Sería la que tiene que ver con la idea de que comunicar es elaborar publicidad o hacer anuncio de publicidad o, ¿cómo les diría? La publicidad salva nuestro mal funcionamiento institucional. La publicidad es una herramienta que sirve para difundir institucionalmente algo, fundamentalmente deberíamos utilizarla cuando lo que queremos es trabajar sobre cuestiones relevantes y cuestiones que afectan de manera transversal a toda la sociedad. Les diría, es bueno trabajar con publicidad cuando lo que queremos dar es un mensaje claro, conciso y que tiene importancia en el comportamiento social de una comunidad política. No a la violencia, perfecto. Ahí probablemente, junto con otras iniciativas de adscripción cultural, de transmisión de valores, podemos trabajar en la idea de un mensaje claro y clave que nos va a permitir llegar a todo el mundo de una manera rápida y transversal con un único mensaje. Esa es la idea que yo les diría que debemos también terminar de limitar, ¿no? Esta idea de, bueno, no importa, hagamos las cosas porque en un momento determinado tenemos que vender. Error. Las organizaciones públicas no deben vender nada. Las organizaciones públicas lo que deben hacer es fundamentalmente trabajar con los ciudadanos en la atención de sus problemas y de sus necesidades. Por lo tanto, la idea es trabajemos con los ciudadanos, identifiquemos con claridad cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, también la forma en la que las podemos atender y a partir de ahí despleguemos las herramientas de la organización. Por lo tanto, la publicidad es un elemento adicional que se podría utilizar en el camino de la relación entre el ciudadano y la administración cuando sea necesario y sea útil a los propósitos institucionales. Desde luego no de manera transversal cuando la entendamos como la herramienta que debemos desplegar ante un déficit de funcionamiento institucional. Les recuerdo además que la publicidad es carísima y que muchas veces detrás de los anuncios de publicidad en según qué periodos se conculcan pues, desde libertades individuales hasta derechos electorales. Es decir, hay cierto grado de riesgo en el manejo de un recurso como es la publicidad y por lo tanto lo debemos administrar con responsabilidad. El siguiente elemento que yo les diría es, una vez que hemos puesto en su sitio la publicidad y elevamos la materia de comunicación, hablemos de qué es comunicar, ¿no? Comunicar es mantener una relación de intercambio fluida entre una organización que presta unos servicios y un conjunto de ciudadanos que tienen las necesidades que ese servicio, ese programa, ese proyecto, esa política
tiene que distribuir para poder resolver esas necesidades. Esta cuestión es muy relevante porque aquí hablamos de elementos que forman parte de la relación de intercambio. Por ejemplo, forma parte de la relación de intercambio un buen servicio de distribución, ¿no? Unas buenas localizaciones, escenarios donde al ciudadano le sea relativamente fácil consumir ese servicio. Forma parte de la comunicación, una especie de sistema de relaciones públicas institucional en el que o por el cual, mediante la relación con los actores involucrados, con organizaciones del tejido social y asociativo, con partidos políticos, con el trabajo, con los distintos ámbitos donde el servicio tiene capacidad de influencia, hace llegar el servicio, la imagen, la forma de consumirlo y hace, por lo tanto, que esa relación sea facilitadora. Y en tercer lugar, yo les diría que hay otra cuestión que es muy relevante y es lo que tiene que ver con todo el sistema de las relaciones con los medios de comunicación. Aquí es verdad que debemos ser especialmente cuidadosos porque muchas veces la imagen de una institución se consume, aunque no solo, pero de manera, digamos, intensa, a través de una transferencia que los ciudadanos reciben a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, tener un buen sistema de gestión profesional de los medios de comunicación, mandando comunicados, dosieres de prensa, teniendo sistemáticamente relaciones con periodistas o con ciertos medios, bueno, pues podemos mejorar esa transferencia de información, ¿no? Pues ofreciendo lo que solemos llamar muchas veces publicidad blanca, entrevistas de los responsables institucionales para que conozcan un poco cuál es el funcionamiento de la organización. Realmente pues podríamos ahí trabajar una serie de cuestiones que son pues en todo caso de gran relevancia y que nos van a ayudar a que esa transmisión, esa comunicación entre la organización y los ciudadanos a través de los medios de comunicación se produzca de la forma que sea más beneficiosa para los ciudadanos, pero también para las organizaciones, es decir, que no perdamos por el camino imagen institucional porque hay un déficit de relación con los medios o no hemos dado una entrevista a tiempo o no hemos ofrecido con claridad los parámetros del funcionamiento institucional. Y en tercer lugar, en cuarto lugar ya, discúlpenme, les decía antes todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de recursos humanos. Aquí realmente tenemos pues algunos temas que son interesantes. Todo el sistema de comunicación vertical, es decir, toda la comunicación que transcurre por el canal vertical institucional, que va del ápice estratégico a la base institucional y que tendría que ser una información que ofrezca a cada uno de los miembros de la organización aquella información que les es necesario conocer para que no aparezcan estas formas de funcionamiento un poco a modo de teléfono escacharrado, ¿no? Realmente es una cuestión que debiéramos trabajar muchísimo y luego trabajar todo lo que tiene que ver con procesos de transformación horizontal, ¿no? Tenemos que mejorar la comunicación interna desde el punto de vista vertical y la comunicación desde el punto de vista horizontal. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de comunicación siempre pensamos en la relación entre la organización y sus usuarios y sin embargo no trabajamos esa dimensión que es absolutamente conveniente y es la que tiene que ver con la información que manejan los propios, yo les diría, los propios ciudadanos a través de quienes les prestan los servicios. Y aquí las organizaciones tendríamos que ser especialmente rigurosas en el manejo de la información por parte de los empleados para tratar de ofrecerles
una buena transferencia de información. Entonces, por lo tanto, trabajar en la organización con aquellos conjuntos de elementos que ayudan al propio empleado a tener una buena relación con la institución y a través de la relación con la institución con los ciudadanos. Les insisto, cuando un empleado público tiene clarificados los valores, tiene bien identificado cómo atender institucionalmente, tiene claro cuáles son los valores que tiene que transmitir, tiene una gran confianza en su institución, la imagen de la institución mejora sustancialmente, porque un individuo enfadado enfada a cuántos, a 100, a 50, a 70 ciudadanos diarios, 5 días a la semana, 30 días al mes, 12 meses al año, ¿no? Imagínense la capacidad de proyección de desconfianza que puede tener un empleado insatisfecho, desconocedor de lo que la institución puede trabajar, ¿no? Y estos serían los parámetros clave que debemos manejar. Por lo tanto, a modo de resumen, les diría, la comunicación es un proceso que tiene distintos interlocutores. Hay un interlocutor que es el empleado público con la propia institución y también con los ciudadanos. Hay agentes de medios de comunicación, operadores sociales y, por lo tanto, entornos profesionales, políticos, directivos. Tenemos que trabajar en gran medida el proceso de comunicación institucional trabajando con las particularidades que cada uno de estos actores tiene. Pero ¿saben dónde empieza el proceso de comunicación? En un adecuado conocimiento de cuáles son los problemas, quiénes los tienen y cuál sería la forma de resolverlos. Y por lo tanto, esto implica necesariamente tener un gran proceso de relación con los ciudadanos a través de la actuación o la actividad institucional. Por eso hablamos de democracia receptiva y por eso hablamos de administración receptiva y por eso se han puesto en valor los procesos de participación. Pues por mi parte, con esto quería trabajar en estos 20 minutos que les prometí, que ya justo nos hemos pasado un poquito, y ahora quedo a su disposición. Tenemos ya las primeras preguntas. Gary Ugaz nos pregunta, bueno, comenta que no le ha quedado claro qué es una publicidad blanca y se pide que por favor lo Sí, aclares un poco. lo aclaro, un segundito. Mira, la publicidad blanca, normalmente pensamos en la publicidad como publicidad pagada, pero sin embargo hay montones de veces que hacemos una publicidad, si quieren, soterrada, por ejemplo, a través de las entrevistas en los medios de comunicación de un actor institucional por la puesta en marcha de un nuevo programa. Ahí no estamos cobrando publicidad, pero estamos haciendo publicidad. Eso es a lo que le llamamos publicidad blanca. Lara pregunta que qué herramientas se deberían utilizar para mejorar la comunicación interna, ya que, en su opinión, por lo general la institución sabe comunicar para externos, pero a sus colaboradores no se le informa sobre los trabajos que viene realizando. No puedo estar más de acuerdo con usted, Eder. El asunto reside en que efectivamente pensamos mucho hacia afuera y poco hacia adentro, siendo lo que pasa adentro un elemento sustancial, un elemento clave de lo que pasa afuera. Herramientas. Bueno, pues para empezar, pensamos siempre en participación hacia afuera, pero muy poquito hacia adentro. ¿Por qué no hablamos de cuadros de mando, de procesos participativos, de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, en el cual los empleados puedan, a su vez, compartir sus inquietudes, sus valores, sentirse implicados en los procesos? Eso es una buena forma de mejorar el proceso de comunicación. Y luego algunas herramientas como que aquellas informaciones que deban ser conocidas por todos a la vez
se transfieran a todos a la vez, no opere el canal jerárquico para que no se produzcan cortes ni en la comunicación o para que no se produzca una disrupción o una, digamos, un desconocimiento, una disfuncionalidad cognitiva, ¿no? Pues todo este tipo de historias, reuniones periódicas, boletines, documentos de trabajo, catálogos de buenas prácticas, todo eso son herramientas institucionales, ¿no? Todo esto son herramientas que podemos utilizar para mejorar esta comunicación interna y, por lo tanto, mejorar la implicación de los empleados con el propio sistema político administrativo. Si necesita más aclaración, no me... Gerli, siguiendo con la pregunta que hacía de publicidad blanca, le sigue con la duda, dice, bueno, dice, entonces, ¿qué, bajo esa premisa, las redes sociales, qué clase de comunicaciones? Las redes sociales son un gran reto para las organizaciones públicas. Mire, las redes sociales pueden funcionar si las administramos bien como un elemento que canalice la entrada de información en la misma medida que puede ser un elemento de comunicación institucional. No sería una publicidad porque el mero concepto de red social ya va, digamos, estaría fuera de lo que podríamos llamar publicidad, pero sí puede ser un elemento que utilice la organización para hacer llegar a los usuarios que usan redes sociales mensajes, elementos, conocimientos respecto a la actividad institucional. Creo que ahí debemos explorar muy bien el grado de utilidad porque también la organización, y ahí está la desventaja, corre el riesgo de quedarse capturada por la acción institucional de unos pocos, ¿no? Que son aquellos que usan las redes sociales. Sí, Las Luz, redes sociales me dice Gerli, perdón, que qué clase de comunicación son. Son una comunicación que puede ser utilizada, es una comunicación institucional, formaría parte de este conjunto de relaciones con el exterior a través de un instrumento que es una aplicación que la organización tiene. esta Luz dice que si podría comentar algo sobre la determinación de precios. Muy brevemente, la determinación de precios. Que no cobremos monetariamente un servicio no quiere decir que un ciudadano no pague un precio por él. Pagamos precios de tiempo, de oportunidad, de emocionales, incluso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer institucionalmente es un ejercicio de responsabilidad para tratar de disminuir los costes que el ciudadano tiene que emplear para poder consumir adecuadamente un servicio. Y además, en ocasiones, reflexionar sobre si le tenemos que poner un precio monetario o no. Un precio al servicio, porque muchas veces pagamos precios por llegar a consumir el servicio. Un transporte, un documento, un apoyo profesional son también precios que el ciudadano paga. ¿Qué es lo que les diría, ¿no?, para la determinación de precios? Aquí la pregunta es, ¿aporta al servicio, por ejemplo, en términos de control de abusos de consumo, el poner precio a un servicio público? ¿Nos lo podemos permitir? Y luego hay que hacer el ejercicio político de cuál sería el precio razonable para no vulnerar la equidad, la igualdad de acceso, la imparcialidad y todos estos valores públicos. Por lo tanto, la determinación de precios es un ejercicio realmente complicado y que cada vez más necesitamos en ocasiones pues considerar si en términos de equidad no es más razonable poner un precio, aunque sea simbólico, para evitar ese tipo de comportamiento abusivo. Arturo introduce un elemento bastante interesante que tiene que ver con la comunicación que realizan los altos funcionarios, ¿no? Que en qué medida, aunque ellos hagan su participación, sus comunicaciones a nivel personal, como pueden ser redes sociales, en qué medida eso afecta a la institución, la publicidad de la comunicación de la institución. Muy acertada la pregunta, realmente, Eduard. Yo les diría que un alto funcionario es alto funcionario siempre, como un ministro es ministro siempre,
como un presidente o presidenta lo es siempre, ¿no? Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de manejar este tipo de herramienta. Ya hay expertos en materia de redes de comunicación que fijan el compromiso de la institución con la difusión de la imagen a través de las redes sociales como uno de los elementos de la propia política de personal, ¿no? Porque en qué medida un alto funcionario, cuando se manifiesta opinión sobre un tema público que compromete a su institución, lo está haciendo a título personal, o los individuos que lo leen piensan que es a título personal. Es complicado, ¿verdad? Luego por ahí tenemos algo muy importante para explorar. Edward pregunta desde Me mercado. pregunta si lo veo. Sobre técnicas estadísticas. Bien, mire, para hacer un diseño muestral hay tablas de diseño muestral, ¿no? Fundamentalmente lo que se suele utilizar para hacer encuestas es un sistema de, bueno, primero tiene que elegir usted el universo, y para elegir el universo pues tendrá que categorizar qué quiere. El universo se compone en función de lo que quiere usted obtener de ese estudio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se utilizan elementos de corte estadístico que están perfectamente acuñados, que nos orientan a propósito de cuál es el número de encuestas que debemos realizar, que nos indican cómo debemos proceder. Arturo hace Sí, me relación dice al Arturo, comentario anterior. sí, me dice lo del tema, sí. Serían las dos cosas. Por una parte, la determinación de costes, en eso coincido con usted, cuando hablamos de costes, hablamos de determinación de costes, y luego también, en un momento determinado, podríamos estar hablando de determinación de precios a la hora de establecer si ponemos precio y de qué precio ponemos. Sí, sí, de acuerdo, muy bien atribuidos. Por el momento no hay ninguna pregunta más, aunque están escribiendo algunos alumnos. Sí, Eder Lara dice, ¿considera usted que las instituciones públicas no trabajan bien el tema del bienestar del colaborador? Pues en el caso es el principal medio de comunicar de su satisfacción. Sí, sí, ahí hay muchísimas organizaciones que no operan como deben realmente, ¿eh? Yo les diría que hay aquí un problema muy importante, y es que generalmente se tiene muy poco en consideración el papel del individuo, muy poco del empleado, y creo que es un elemento que hay que mejorar y hay que trabajar en los diseños de carrera, motivación, clima laboral, etcétera, porque si no, al final no conseguimos satisfacer a los ciudadanos, ¿no? Sí, Gerli plantea, dice, con respecto al precio, si bien es cierto mi entidad no cobra nada a las entidades públicas, sí cobramos a los proveedores una garantía de fiel cumplimiento. Esta fluctúa entre 500 a 2.000 soles. ¿Este monto podría considerarse como un coste dentro de las 4Ps? Claro, porque es un usuario, no es el usuario directo, pero es un colaborador necesario. Eva pregunta, dice, respecto al plan de marketing y comunicación, solo debe existir uno por institución y luego cada área gerencial debería incorporar ese plan a su gestión. Bueno, sí, o podríamos decirlo al revés: para construir ese plan institucional debiera hacerse de arriba abajo, de abajo arriba también, ¿no? Un poco ver qué papel cada área debe tener dentro. Pues no tenemos Muy más bien, parece que no preguntas. hubiera más comunicación, ¿verdad? Así, Nevai. No sé, profesora, si quiere hacer algún último mensaje antes de cerrar. Bueno, es simplemente que muchísimas gracias a todos. Recuerdo que estamos siempre activos, bien con Anjuli, con Pedro, pero desde luego tienen nuestros datos personales, y que cualquier consulta que deseen o aclaración saben que pueden encontrarse conmigo a través de los mensajes privados. Muchísimas gracias a todos.
Pues muchas gracias a todos y todas por Bye conectarse. bye a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por los apoyos, ¿eh?